En la historia existen momentos que desafían nuestra comprensión de la humanidad, desde el experimento de Tuskegee hasta la masacre de My Lai. He aquí 15 hechos históricos que pretenden inquietar. Número 15. El experimento de Tuskegee sobre la sífilis. Se les dijo que recibirían tratamiento para su mala sangre. En su lugar, cientos de hombres negros pobres se convirtieron en participantes sin saberlo, en un capítulo impactante y verdaderamente vergonzoso de la historia médica estadounidense. El experimento de la sífilis de Tuskegee sigue siendo uno de los casos más infames de investigación médica poco ética de la historia de Estados Unidos. Iniciado en 1932 por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos en colaboración con el Instituto Tuskegee, el estudio pretendía observar la progresión natural de la sífilis no tratada en hombres afroamericanos. Casi 600 hombres pobres del condado de Macon, Alabama, se inscribieron en el estudio, de los cuales 399 ya estaban infectados por sífilis y el resto sirvió como grupo de control. No se informó a los participantes de que tenían sífilis. Más bien se les dijo que estaban recibiendo atención sanitaria gratuita por mala sangre, un término coloquial utilizado para describir diversas dolencias. También se les hizo creer que el estudio duraría solo unos meses. En realidad, duró 40 años y no terminó hasta 1972, cuando un denunciante sacó a la luz el estudio. Las repercusiones fueron inmensas, no solo para los participantes y sus familias, sometidos a años de sufrimiento innecesario, sino también para la comunidad afroamericana en general, que se sintió traicionada y explotada por la clase médica. Hasta cierto punto se nos trató injustamente, como conejillos de indias. No éramos cerdos. Todos éramos hombres trabajadores, no niños, y ciudadanos de Estados Unidos. La revelación del experimento de Tuskegee provocó una gran indignación pública y contribuyó a que los afroamericanos desconfiaran durante mucho tiempo de los sistemas sanitarios. También impulsó cambios en las directrices y normativas éticas de la investigación clínica en Estados Unidos, incluido el requisito del consentimiento informado. A pesar de estos cambios, el legado del experimento Tuskegee sigue siendo un testimonio inquietante de hasta qué punto se puede devaluar y deshumanizar a los seres humanos en la búsqueda del conocimiento científico. Número 14. El túnel 731 y la unidad de experimentación humana. 731 se erige como un desgarrador ejemplo de la depravación que puede surgir bajo la bandera de la investigación científica establecida por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Este programa secreto llevó a cabo experimentos en seres humanos que no eran otra cosa que tortura. Ubicada principalmente en Pingfang, China, la Unidad 731 operaba con el pretexto aparente de llevar a cabo investigaciones para la prevención y el tratamiento de enfermedades. Sin embargo, la realidad era mucho más oscura. Dirigida por el general Shiro Ishii, la Unidad 731 se embarcó en una amplia gama de horripilantes experimentos en los que participaron miles de civiles chinos, así como algunos prisioneros de guerra aliados. Los sujetos fueron infectados con enfermedades como la peste, el cólera y el ántrax para estudiar sus efectos y desarrollar posibles armas biológicas. Se realizaron vivisecciones a sujetos humanos vivos, a menudo sin anestesia, para examinar los efectos internos de las enfermedades. En algunos casos, se llegó a someter a personas a congelación para estudiar la gangrena resultante, o se les expuso a dosis letales de rayos X. Las mujeres embarazadas eran embarazadas a la fuerza, para luego ser viviseccionadas y estudiar los efectos de las enfermedades tanto en la madre como en el feto. Algunos de los experimentos se llevaron a cabo con la intención de desarrollar nuevas armas, incluidas bombas de peste destinadas a la guerra biológica. Los horrores de la Unidad 731 sirven como sombrío recordatorio de las profundidades a las que puede llegar la moralidad humana en determinadas condiciones. Subraya la necesidad de tener en cuenta consideraciones éticas en la investigación científica y médica, y plantea serios interrogantes sobre el modo en que las sociedades asumen los crímenes de guerra, las violaciones de los derechos humanos y los capítulos más oscuros de su pasado. Número 13. Los juicios por brujería de Europa y América. Los juicios por brujería que asolaron Europa y América desde finales del siglo XVI hasta principios del XVIII son un testimonio inquietante de la histeria colectiva,
la corrupción judicial y la misoginia social. Arraigados en el descontento religioso, económico y social, estos juicios sirvieron a menudo como válvula de escape para las ansiedades comunales y como método de control social. Se calcula que entre 40 millones de personas fueron ejecutadas por brujería durante este periodo, la gran mayoría mujeres. Se culpaba a las brujas de un sinfín de desgracias, malas cosechas, muertes infantiles, enfermedades e incluso mal tiempo. Un aspecto inquietante de estos juicios era la participación de ciudadanos normales, vecinos, amigos e incluso familiares que testificaban contra las acusadas. Muchos historiadores creen que las venganzas personales, las disputas por la propiedad y las tensiones de la comunidad a menudo desempeñaban un papel importante a la hora de decidir quién era acusado. Los métodos de ejecución eran igualmente horripilantes, desde la horca y la hoguera hasta el ahogamiento. El fin de los juicios por brujería llegó gradualmente, ayudado por la era de la Ilustración, que promovía el racionalismo frente a la superstición. Las reformas legales, que incluían requisitos más rigurosos en cuanto a pruebas y testimonios, hicieron cada vez más difícil procesar a las presuntas brujas. No obstante, la época sigue siendo un capítulo oscuro de la historia de la humanidad, ilustrativo de los peligros del poder sin control, la ausencia de garantías procesales y la inclinación de la sociedad a buscar chivos expiatorios entre las personas vulnerables, especialmente a las mujeres en tiempos de crisis. Número 12. El experimento de la prisión de Stanford. El experimento de la prisión de Stanford, llevado a cabo en 1971 por el psicólogo Philip Zimbardo, sirve como escalofriante recordatorio de la facilidad con que las personas pueden ser corrompidas por el poder y deshumanizadas por roles y etiquetas. Cuando vemos a alguien haciendo cosas malas, asumimos que, para empezar, era mala gente. Pero lo que sabemos en nuestro estudio es que hay un conjunto de variables psicológicas sociales que pueden hacer que personas normales hagan cosas que nunca hubieran imaginado hacer. El estudio tuvo lugar en el sótano del edificio de psicología de la Universidad de Stanford, donde se creó un entorno carcelario simulado. Se asignó al azar a 24 estudiantes universitarios varones para que fueran guardias o presos en esta cárcel simulada. El objetivo del estudio, que inicialmente iba a durar 2 semanas, era investigar los efectos psicológicos del poder y la autoridad percibidos en un entorno carcelario. Lo que hace especialmente inquietante el experimento de la prisión de Stanford son sus implicaciones sobre la maleabilidad del comportamiento humano y la moralidad. Ninguno de los participantes tenía antecedentes penales ni trastornos psicológicos, pero la situación en la que se encontraban alteró drásticamente su comportamiento. Los guardias, investidos de autoridad pero no responsables de sus actos, mostraban un comportamiento que rozaba el sadismo. Los presos, despojados de su individualidad y autonomía, capitularon ante el autoritarismo, y algunos incluso sufrieron crisis psicológicas. Desde entonces, el experimento ha sido duramente criticado por sus deficiencias éticas, como la falta de consentimiento informado y el papel de Zimbardo como investigador y director de la prisión, que comprometió su capacidad de intervención. Sin embargo, los escalofriantes resultados han dejado una huella indeleble en la psicología y en nuestra comprensión del comportamiento humano, sirviendo de ejemplo de cómo las fuerzas sociales y situacionales pueden corromper la moralidad individual. Número 11. El genocidio armenio. El genocidio armenio, que tuvo lugar entre 1915 y 1923, es uno de los capítulos más angustiosos de la historia moderna y plantea cuestiones inquietantes sobre el potencial de la violencia orquestada a gran escala. En medio del caos de la Primera Guerra Mundial y la disolución del Imperio Otomano, la población armenia que vivía en el imperio fue el blanco de estos acontecimientos. Se calcula que entre 1 y 1,5 millones de armenios fueron asesinados mediante una campaña sistemática de deportaciones masivas, marchas forzadas y masacres llevadas a cabo por el gobierno otomano, dirigido en aquel momento por el Comité de Unión y Progreso. Lo que agrava la tragedia es la inacción internacional y el negacionismo que a menudo ha rodeado el suceso. A día de hoy, el término genocidio sigue siendo un punto de controversia, ya que algunos países, entre ellos Turquía,
cuestionan el uso del término para describir las atrocidades cometidas contra los armenios. No creo que hubiera nada comparable a Auschwitz. Solo se trataba de deportaciones, y las cosas sucedían por el camino. Pero las deportaciones entraron en masacres, ¿no? No, no fue así. Esta reticencia a reconocer oficialmente el acontecimiento como lo que fue ha dado lugar a una forma de gaslighting histórico, disminuyendo el sufrimiento de las víctimas y sus descendientes. El genocidio armenio es un inquietante recordatorio de la facilidad con la que la retórica de la superioridad étnica y la seguridad nacional pueden convertirse en armas para justificar crímenes contra la humanidad. Plantea graves cuestiones morales sobre la culpa colectiva, la responsabilidad internacional y los peligros de olvidar o distorsionar la historia. Incluso un siglo después, las cicatrices permanecen impresas en la memoria colectiva del pueblo armenio y sirven de aleccionadora advertencia para el resto del mundo. Número 10. Las esterilizaciones forzadas de mujeres nativas americanas. Las esterilizaciones forzadas de mujeres nativas americanas durante el siglo XX en Estados Unidos revelan una inquietante intersección de racismo, sexismo y negligencia médica. Orquestadas en gran medida por el Servicio de Salud Indio, una agencia federal, estas esterilizaciones se llevaron a cabo a menudo sin el consentimiento informado de las mujeres implicadas o se realizaron en condiciones engañosas y coercitivas. Aunque es difícil obtener estadísticas precisas, algunas estimaciones sugieren que miles de mujeres indígenas fueron esterilizadas entre los años 60 y 70. Estas esterilizaciones formaban parte de un patrón más amplio de discriminación sistémica contra los nativos americanos, un grupo que ha sido objeto de desplazamiento, violencia y borrado cultural desde la llegada de los colonos europeos. La práctica también estaba relacionada con el movimiento eugenésico, que pretendía controlar la reproducción para mejorar la raza humana, a menudo dirigiéndose a comunidades marginadas consideradas no aptas para reproducirse. Las mujeres indígenas eran especialmente vulnerables debido a los efectos combinados de los estereotipos raciales, que a menudo las presentaban como madres promiscuas o no aptas, y las actitudes paternalistas de los profesionales sanitarios. Las esterilizaciones forzosas de mujeres nativas americanas son un ejemplo inquietante de cómo las instituciones pueden utilizar los procedimientos médicos como herramientas de control social. El episodio nos recuerda que las injusticias históricas pueden ser no solo flagrantes, sino también insidiosas, manifestándose en lugares donde la gente debería estar más cuidada, como los centros médicos. Número 9. El asesinato del archiduque Fernando. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el 28 de junio de 1914, es un claro ejemplo de cómo los actos individuales de violencia pueden tener repercusiones desproporcionadas que alteren el mundo. El archiduque y su esposa, la duquesa Sofía, fueron asesinados en Sarajevo por Gavrilo Princip, un serbio bosnio miembro de una organización nacionalista llamada La Mano Negra. A menudo se cita este asesinato como la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial, un conflicto devastador que causó la muerte de millones de personas y transformó radicalmente el panorama mundial. Además, la guerra creó un entorno que dio lugar a nuevas atrocidades, como el genocidio armenio, y sembró las semillas de futuros conflictos, incluida la Segunda Guerra Mundial. La guerra reconfiguró las fronteras nacionales, alteró el equilibrio de poder mundial, y tuvo profundas ramificaciones sociales, políticas y económicas que aún perduran. Las nuevas tecnologías de guerra, tanques, aviones y armas químicas se desplegaron a gran escala, amplificando el coste humano. En retrospectiva, el asesinato del archiduque Francisco Fernando sirve como sombrío recordatorio de la fragilidad de la paz y de las consecuencias imprevistas de las acciones individuales. Sigue siendo un inquietante ejemplo de cómo las tensiones étnicas y las ambiciones políticas pueden degenerar rápidamente en un conflicto a gran escala, provocando un sufrimiento inimaginable. Número 8. El reinado de Pol Pot y los Jemeres Rojos. El reinado de Pol Pot y los Jemeres Rojos en Camboya, de 1975 a 1979, es uno de los casos más desgarradores de extremismo ideológico que condujo al sufrimiento y la muerte masivos. Bajo el pretexto de crear una utopía agraria, Pol Pot y su régimen instituyeron una forma radical de ingeniería social que pretendía borrar la historia,
la religión y la cultura, creando un año cero a partir del cual renacería la sociedad camboyana. Las consecuencias fueron catastróficas. Se calcula que murieron 1,7 millones de personas, casi la cuarta parte de la población de Camboya, debido a ejecuciones, trabajos forzados e inanición. Estos cráneos son un sombrío recordatorio de la masiva escala de muerte y sufrimiento que los cameruneses desataron sobre su propio pueblo. Se dice que los cameruneses son responsables de la muerte de 1,7 millones de personas, aproximadamente una cuarta parte de la población de Camboya. Las políticas económicas del régimen fueron igualmente desastrosas. Intentando triplicar la producción agrícola en un año, los Jemeres Rojos impusieron cuotas poco realistas en el cultivo del arroz, combinadas con trabajos forzados y una distribución inadecuada de alimentos. Esto provocó una hambruna generalizada. Además, se abandonaron las prácticas agrícolas tradicionales en favor de técnicas ideológicamente motivadas que agravaron la escasez de alimentos. La comunidad internacional fue en gran medida ineficaz a la hora de detener las matanzas masivas. Al principio, la comprensión de la magnitud de las atrocidades cometidas era limitada. Más tarde, las complejidades geopolíticas, incluidos los alineamientos de la Guerra Fría, dificultaron la intervención, hasta que las fuerzas vietnamitas no invadieron Camboya y derrocaron a los Jemeres Rojos. No se conoció en todo el mundo la magnitud del horror. El legado de la época de los Jemeres Rojos sigue persiguiendo a Camboya, dejando profundas cicatrices en la psique colectiva y el tejido moral de la nación. Los juicios a los líderes supervivientes del régimen no comenzaron hasta décadas después, y muchas víctimas y perpetradores siguen conviviendo en una sociedad que lucha por la reconciliación. El reinado de Pol Pot y los Jemeres Rojos sigue siendo una sombría lección sobre el devastador impacto de las ideologías extremistas cuando se imponen a través del régimen totalitario. Número 7. La masacre de Nanking. La masacre de Nanking, también conocida como la violación de Nanking, se produjo a lo largo de 6 semanas, a partir del 13 de diciembre de 1937, cuando el ejército imperial japonés capturó la entonces capital de China, Nanking. El suceso es uno de los momentos más oscuros de la historia moderna, epítome de la brutalidad extrema que puede producirse en tiempos de guerra. Estimaciones conservadoras sugieren que al menos 300.000 civiles chinos y soldados desarmados fueron asesinados y decenas de miles de mujeres violadas. Las casas fueron saqueadas e incendiadas, y grandes partes de la ciudad fueron levantadas hasta los cimientos, dejando un legado inquietante que sigue siendo un punto de tensión diplomática entre Japón y China hasta el día de hoy. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la masacre de Nanking ha sido objeto de negacionismo y revisionismo histórico, especialmente entre algunos círculos nacionalistas de Japón. Estas opiniones no solo son moralmente preocupantes, sino que también sirven para exacerbar heridas que nunca han cicatrizado del todo. Hasta décadas después, el gobierno japonés no reconoció formalmente las atrocidades cometidas y pidió disculpas por ellas. Aunque el tema sigue siendo delicado y a menudo se evita en los diálogos diplomáticos internacionales, la masacre de Nankín constituye una lección sobre las profundidades de la crueldad humana y la necesidad de rendir cuentas por los crímenes de guerra. El suceso influyó en la formación de las modernas leyes internacionales sobre la conducta en la guerra y el trato a civiles y prisioneros. A pesar de estos avances, el suceso en sí sirve como sombrío recordatorio de la propensión a la violencia desenfrenada y la deshumanización en los conflictos, ofreciendo un testimonio aleccionador de las oscuras potencialidades del comportamiento humano en condiciones particulares. Número 6. Sendero de Lágrimas. El Sendero de Lágrimas es una marca indeleble en la historia de Estados Unidos que ilustra el devastador impacto del traslado forzoso y la inhumanidad a menudo enmascarada por la política gubernamental. En la década de 1830, la ley de traslado de indígenas del presidente Andrew Jackson provocó la reubicación forzosa de varias tribus nativas americanas de sus tierras ancestrales en el sureste de Estados Unidos a territorios al oeste del río Mississippi. Entre los más afectados se encontraban los cherokees, que perdieron entre 4.000 y 8.000 vidas, una cuarta parte de su población, debido a la exposición
las enfermedades y el hambre durante el arduo viaje. Las motivaciones de esta migración forzosa tenían su origen en la creciente demanda de tierras por parte de los colonos blancos y en la creencia en el destino manifiesto, la idea de que los estadounidenses estaban destinados a expandirse por el continente. Las ricas tierras agrícolas del sudeste eran especialmente codiciadas, lo que provocó el despojo de las tribus nativas americanas. A pesar de sus comunidades establecidas y sus complejos sistemas sociales, muchos de los desplazados ya habían adoptado aspectos de la cultura euroamericana, en lo que resultó ser un esfuerzo inútil por coexistir pacíficamente. El Sendero de Lágrimas es un episodio inquietante que expone las crueles paradojas de la expansión americana y la fragilidad de los derechos y las vidas indígenas frente a las ambiciones imperiales. A pesar de su distancia histórica, el suceso provoca profundas preguntas sobre la identidad nacional, la ética de la expansión y las profundas cicatrices dejadas por el sufrimiento ancestral. Sigue siendo un capítulo doloroso que continúa afectando a las comunidades nativas americanas y a su relación con Estados Unidos en general, y se erige como una solemne advertencia contra los peligros de la crueldad sancionada por el Estado. Número 5. La trata de esclavos en el Atlántico. La trata de esclavos en el Atlántico sigue siendo uno de los sistemas de explotación humana más horribles y extensos de la historia, que se extendió desde el siglo XVI hasta el XIX. Supuso el traslado forzoso de millones de africanos, que luego fueron transportados en condiciones brutales a América y vendidos como esclavos. El comercio fue impulsado por las potencias europeas, en particular Portugal, España, Gran Bretaña y Francia, que buscaban mano de obra para sus colonias en expansión. Según cálculos conservadores, más de 12 millones de africanos fueron transportados a la fuerza a través del Atlántico, y millones más murieron durante la marcha de captura hacia la costa y el temido paso intermedio, un viaje caracterizado por el hacinamiento, el hambre y las enfermedades a bordo de los barcos negreros. Aunque el comercio de esclavos fue abolido ostensiblemente por varias potencias europeas a principios del siglo XIX, la esclavitud siguió existiendo, sobre todo en Estados Unidos, donde fue necesaria una guerra civil para acabar oficialmente con la institución. El legado de la trata atlántica de esclavos es profundo y duradero. Las comunidades de la diáspora africana en las Américas siguen lidiando con el trauma multigeneracional y el racismo sistémico arraigados en este oscuro capítulo de la historia humana. Históricamente, la trata atlántica de esclavos ha servido como sombrío testimonio de la capacidad de crueldad y avaricia humanas, llevada a cabo a una escala casi incomprensible. También ha inspirado una rica tradición de resistencia, resiliencia y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la magnitud del sufrimiento infligido a través de este sistema, la deshumanización y el despojo de la cultura, la lengua y las estructuras familiares de millones de personas, lo convierten en uno de los hechos más inquietantes de la historia. Sirve de advertencia sobre las nefastas consecuencias que pueden surgir cuando se priorizan los intereses económicos sobre la dignidad humana básica. Número 4. Operación Northwoods. La Operación Northwoods fue una operación encubierta propuesta por el Departamento de Defensa y el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos en 1962, con el objetivo de justificar una intervención militar en Cuba que había pasado a estar bajo el régimen comunista de Fidel Castro. El plan, que nunca llegó a ejecutarse, consistía en organizar atentados terroristas de falsa bandera en suelo estadounidense, de los que se culparía al gobierno cubano. Estos incidentes inventados iban desde el hundimiento de barcos que transportaban refugiados cubanos hasta el secuestro de aviones e incluso la organización de actos de terrorismo violento en ciudades estadounidenses. El objetivo era crear indignación pública y condena internacional, generando así apoyo para una acción militar contra Cuba. La Operación Northwoods sigue siendo una revelación profundamente inquietante, ya que desafía los supuestos fundacionales sobre los límites que las instituciones gubernamentales pueden respetar o transgredir en la consecución de sus objetivos. El plan representa un atroz abuso de confianza y subraya el potencial de compromiso ético, incluso dentro de gobiernos democráticos estables. Plantea preguntas incómodas sobre hasta dónde pueden llegar elementos de un gobierno para manipular a la opinión pública
y provocar guerras al servicio de intereses geopolíticos, potencialmente a costa de vidas inocentes. Aunque nunca se llevó a la práctica, la propia concepción de la Operación Northwoods ha tenido implicaciones duraderas en la confianza pública en el gobierno y el ejército. Sirve de advertencia sobre la importancia de la supervisión, los controles y equilibrios, y las limitaciones éticas en la gobernanza. Su exposición sirve también como testimonio del valor de la transparencia y de la necesidad de un escrutinio vigilante de todos los niveles de gobierno, especialmente en épocas de mayor preocupación por la seguridad nacional. Número 3. La destrucción del patrimonio cultural en diversas guerras. La destrucción deliberada del patrimonio cultural durante los conflictos es un aspecto inquietante de la historia de la humanidad que se extiende a través de épocas y civilizaciones. Este acto no solo conlleva la pérdida de estructuras físicas, sino también el borrado de la identidad cultural, la historia y la memoria colectiva. Los ejemplos son numerosos y abarcan distintos periodos y geografías, desde el saqueo de Constantinopla en 1453, donde se destruyeron manuscritos de valor incalculable, hasta la demolición del puente Mostar en Bosnia y Herzegovina durante la década de 1990, y más recientemente, la destrucción de yacimientos antiguos en Irak y Siria por grupos extremistas. La destrucción deliberada del patrimonio cultural se considera ahora un crimen de guerra según el derecho internacional, pero hacer cumplir esta disposición sigue siendo un reto. A pesar de ello, cada acto de destrucción refuerza la determinación de personas e instituciones de todo el mundo de proteger estos lugares irreemplazables y, en algunos casos, se hacen esfuerzos por reconstruir o preservar digitalmente lo que se perdió. Aunque el contexto cultural e histórico original nunca podrá recuperarse por completo. Número 2. MKUltra y los experimentos de control mental. El proyecto MKUltra fue un programa encubierto y muy controvertido, iniciado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en 1953. Su objetivo era investigar y desarrollar técnicas de control mental. Sancionado y financiado oficialmente, el programa buscaba formas de manipular los estados mentales individuales y alterar las funciones cerebrales. Formaba parte de una estrategia más amplia de la Guerra Fría, impulsado por el temor a que la Unión Soviética, China y otros estados comunistas estuvieran avanzando en los campos del lavado de cerebro y la guerra psicológica. El alcance de MKUltra fue muy amplio. Con investigaciones llevadas a cabo en más de 80 instituciones, incluidas universidades, hospitales, prisiones y empresas farmacéuticas, MKUltra se erige como un oscuro testimonio de hasta dónde llegan las instituciones en busca de poder y control, a menudo a expensas de consideraciones éticas y del bienestar humano. El proyecto se ha convertido en un elemento básico en los debates sobre el abuso de poder gubernamental, la ética de la investigación científica y los límites de la experimentación humana. Sirve de advertencia sobre los peligros de la autoridad sin control y la necesidad de supervisión y conducta ética tanto en las operaciones gubernamentales como en la investigación científica. Los efectos a largo plazo sobre las víctimas, así como las implicaciones para la sociedad en general, hacen del proyecto uno de los episodios más inquietantes de los anales de la historia de Estados Unidos. Número 1. La masacre de My Lai. La masacre de My Lai sigue siendo uno de los episodios más terribles de la guerra de Vietnam y constituye un sombrío testimonio de las atrocidades que pueden producirse durante un conflicto armado. La tragedia tuvo lugar el 16 de marzo de 1968 en las aldeas de My Lai y My Ca, en la provincia de Quang Ngai, una región considerada bastión del Viet Cong, las fuerzas comunistas que se oponían al gobierno de Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos. Bajo el mando del teniente William Calley, soldados de la División América del ejército estadounidense mataron entre 347 y 504 civiles vietnamitas desarmados, principalmente mujeres, niños y ancianos. Los soldados llegaron a las aldeas esperando enfrentarse a las fuerzas del Vietcong, pero solo encontraron civiles a pesar de la ausencia de combatientes enemigos. Las tropas procedieron a acorralar a los aldeanos, separando a los hombres de las mujeres y los niños. La gente fue amontonada en zanjas y fusilada, sus casas saqueadas y luego incendiadas. Las mujeres fueron violadas, y no se perdonó ni a los ancianos ni a los niños.
Fue un acto calculado de brutalidad que duró varias horas. Lo que agrava el horror de mi mentira es el posterior intento de encubrimiento. Inicialmente, los informes sugerían que la operación había sido un éxito, con un gran número de combatientes del Vietcong muertos. Sin embargo, denunciantes como el suboficial Hugh Thompson, piloto de helicóptero que presenció la carnicería desde arriba, y periodistas de investigación sacaron a la luz la verdad. Thompson aterrizó con su helicóptero entre los soldados y los aldeanos, se enfrentó a las tropas, e incluso amenazó con abrir fuego contra ellas si continuaban con la matanza. Por sus acciones, Thompson fue condenado al ostracismo y recibió amenazas de muerte, pero más tarde fue reconocido como un héroe. Las repercusiones de la revelación fueron inmediatas y se extendieron ampliamente. Provocó indignación nacional e internacional, erosionando significativamente la credibilidad de Estados Unidos y amplificando los sentimientos contra la guerra. Credibilidad y amplificando los sentimientos contra la guerra. El teniente Calley fue juzgado en Consejo de Guerra y declarado culpable de asesinato en 1971, condenado a cadena perpetua. Sin embargo, su sentencia se redujo a 20 años en apelación y fue puesto en libertad condicional en 1974, tras cumplir solo 3 años y medio. Gracias por vernos. Hasta la próxima.